Bienvenidos una vez más a nuestro canal, su espacio favorito para chismear sobre las estrellas, las novelas turcas que nos roban el sueño y por supuesto, el romance que nos hace suspirar. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema que sé que los va a emocionar tanto como a mí. Agárrense fuerte porque vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo sé. Han pasado años. Pero la llama de la esperanza nunca se extingue, ¿verdad? Y es que la pregunta que todos nos hacemos es, ¿hay posibilidad de que estos dos tortolitos, que nos enamoraron con su química en Erkenci, vuelvan a estar juntos? Revivió el amor. Hoy vamos a analizar todas las pistas, los rumores y las señales que nos hacen soñar con un reencuentro. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este chismecito jugoso, quiero pedirles, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y por supuesto, déjenme un like si son tan fans de Can y Demet como yo. Su apoyo es lo que hace que este canal siga creciendo. Bueno, manos a la obra. Can Yaman y Demet Özdemir. Un nombre que evoca recuerdos de madrugadas pegados a la pantalla, riendo a carcajadas con las ocurrencias de Candivit y Sanemeyn, y suspirando con cada mirada, cada abrazo y cada beso. Su química era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía creer en el amor verdadero. Eran la pareja perfecta. Pero como suele suceder, la realidad a veces es diferente a la ficción. Tras el final de Erkenci, los rumores de una relación tensa entre ellos comenzaron a circular. Se decía que había celos, desacuerdos y que la presión mediática había afectado su relación. La triste noticia de su separación dejó a muchos corazones rotos. ¡Ay, mis amores, qué dolor! Recuerdo perfectamente ese momento. Era como si nos hubieran quitado un pedacito del corazón. Desde entonces, ambos han seguido caminos diferentes. Can se ha enfocado en su carrera internacional, protagonizando series en Italia y Hungría, además de mantener su perfil como galán turco. Demet, por su parte, ha consolidado su posición como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía, protagonizando exitosas series y películas. Incluso contrajo matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç, un matrimonio que lamentablemente llegó a su fin hace algunos meses. Otra decepción amorosa que nos hizo soltar una lagrimita. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Porque la separación de Demet ha reavivado la esperanza de muchos fans, incluyéndome, que sueñan con una reconciliación con Can. La pregunta ¿es posible? ¡Ay, la pregunta del millón! ¿Volveremos a ver a Can y Demet juntos, radiantes y enamorados como en los viejos tiempos? Analicemos las pistas. Primero hay que reconocer que ambos siempre han mantenido un silencio prudente sobre su relación pasada. Nunca han hablado abiertamente sobre las razones de su separación ni han negado tajantemente la posibilidad de un reencuentro. Esto, para mí, ya es una señal positiva. Un silencio que grita a voces. Podrían haber salido a desmentir todo, a decir que jamás volverían a estar juntos, pero no lo han hecho. Eso nos da esperanzas. Segundo, a pesar del tiempo transcurrido, la sombra de Erkenci sigue persiguiéndolos. En cada entrevista, en cada evento, siempre hay alguna pregunta sobre su experiencia trabajando juntos y sobre su relación con el otro. Y las respuestas, aunque cautelosas, suelen ser respetuosas y hasta cariñosas. Nunca han dicho nada negativo el uno del otro, lo cual es bastante revelador. Esa química no se puede ocultar. Aunque intenten ser discretos, se nota que todavía hay un cariño, un respeto, algo que va más allá de una simple relación laboral. ¿Será amor? ¡Ay, ojalá! Tercero, y esto es pura especulación, pero ¿han notado que ambos parecen estar en un momento de transición en sus vidas? Can ha hablado abiertamente sobre la presión que siente por mantener su imagen de galán y sobre la necesidad de encontrar proyectos que le permitan explorar diferentes facetas de su talento. Demet, por su parte, está viviendo un momento de soltería tras su divorcio, lo que podría abrirle las puertas a nuevas oportunidades, tanto personales como profesionales. Un momento de reflexión, de reinventarse, de buscar la felicidad. Y, ¿quién sabe? Quizás en esa búsqueda se crucen de nuevo sus caminos. Podría ser que este momento de cambio los lleve a replantearse su pasado y a considerar la posibilidad de darse una segunda oportunidad. ¿Quién sabe? El destino es caprichoso, mis amores.
Quizás el universo esté conspirando para que estos dos tortolitos se reencuentren y vivan su historia de amor como debe ser. Además, hay que tener en cuenta el factor fan. La base de fans de Khan y Demet es inmensa y muy activa. Siempre están inundando las redes sociales con mensajes de apoyo, peticiones de un reencuentro y montajes de fotos y vídeos que nos recuerdan lo mágica que era su química en pantalla. Esta presión constante de los fans, aunque a veces pueda ser abrumadora, también puede ser un factor motivador para que ambos consideren la idea de volver a trabajar juntos. El poder de los fans es innegable. Somos como un ejército de cupidos, lanzando flechas de amor para que estos dos se reencuentren. Y no nos rendiremos. Y aquí es donde entran en juego los rumores. En las últimas semanas han surgido varios rumores sobre posibles proyectos que podrían reunir a Khan y Demet. Se habla de una película, de una nueva serie e incluso de una colaboración publicitaria. Ninguno de estos rumores ha sido confirmado, pero la sola posibilidad de que existan ya es motivo de celebración para los fans. Rumores que nos alimentan el alma. Cada vez que leo algo sobre una posible colaboración, me da un vuelco el corazón. ¡Ay, qué emoción! Claro, también hay que ser realistas. La vida de las celebridades es complicada y llena de compromisos. Ambos tienen agendas muy apretadas y es difícil imaginar que puedan encontrar el tiempo para trabajar juntos en un proyecto a corto plazo. Además, hay que tener en cuenta que ambos han seguido caminos diferentes y que es posible que tengan diferentes prioridades en este momento de sus vidas. La vida no es un cuento de hadas. Hay obstáculos, hay responsabilidades, hay decisiones difíciles. Pero, ¿quién dice que no pueden superar esos obstáculos juntos? Pero a pesar de todas las dificultades, yo sigo creyendo en el poder del amor. Y creo que la conexión que Khan y Demet compartieron en Erkencikus era algo especial, algo que trascendía la pantalla. Quizás el tiempo y la distancia les han permitido madurar y ver las cosas desde una perspectiva diferente. Quizás en el fondo ambos siguen sintiendo algo el uno por el otro. El amor verdadero nunca muere. Quizás esté dormido, esperando el momento oportuno para despertar. Y quizás ese momento sea ahora. Así que, ¿revivió el amor? No lo sabemos con certeza. Pero las señales están ahí, los rumores circulan y la esperanza sigue viva. Y mientras tanto nosotros, los fans, seguiremos soñando con ese reencuentro, con ese momento mágico en el que Khan y Demet vuelvan a estar juntos, ya sea en la vida real o en la pantalla. Soñar no cuesta nada. Y si soñamos juntos, quizás nuestros sueños se hagan realidad. Pero profundicemos un poco más en las posibles razones por las que una reconciliación podría ser factible. Recordemos que la fama a menudo viene acompañada de una presión inmensa. Durante el apogeo de Erkencikus, Khan y Demet estaban constantemente en el ojo público. Cada movimiento, cada palabra, cada mirada era analizada y diseccionada por los medios y los fans. Esta presión constante puede haber sido un factor determinante en su separación. Tal vez, la necesidad de espacio y privacidad fue más fuerte que el sentimiento que compartían. Ahora, con el paso del tiempo, ambos han aprendido a manejar mejor la fama y la atención mediática. Khan, con su experiencia en proyectos internacionales, ha desarrollado una mayor resiliencia ante la presión. Demet, por su parte, ha demostrado una gran madurez y profesionalismo en su carrera. Esta experiencia adquirida podría permitirles abordar una posible relación de manera más saludable y equilibrada. Además, el hecho de que Demet haya experimentado un divorcio podría haber cambiado su perspectiva sobre el amor y las relaciones. Después de un fracaso matrimonial, es común replantearse las prioridades y buscar la felicidad en lugares diferentes. Quizás al reflexionar sobre su pasado, Demet se dé cuenta de que la conexión que tuvo con Khan era algo valioso y digno de una segunda oportunidad. Por otro lado, la trayectoria profesional de Khan también podría influir en una posible reconciliación. Aunque ha disfrutado del éxito en el extranjero, es innegable que su papel como Khan Divit en Erkencikus lo catapultó a la fama mundial. Regresar a Turquía y trabajar nuevamente con Demet podría ser una estrategia inteligente para revitalizar su carrera y reconectar con sus fans originales. Sin embargo, también es importante considerar los posibles obstáculos que podrían impedir una reconciliación. Ambos tienen carreras exitosas y agendas muy apretadas. Coordinar sus horarios para trabajar juntos en un proyecto podría ser un desafío logístico.
Además, es posible que hayan desarrollado diferentes visiones sobre el tipo de proyectos en los que quieren participar. Otro factor a tener en cuenta es la opinión pública. Si bien la mayoría de los fans sueñan con una reconciliación, también hay quienes podrían criticar la idea de que vuelvan a estar juntos. La presión de los medios y las redes sociales podría ser abrumadora y afectar negativamente su relación. A pesar de estos obstáculos, sigo pensando que la posibilidad de una reconciliación existe. La química entre Khan y Demet era innegable y su conexión trascendió la pantalla. Si ambos están dispuestos a superar sus diferencias y a darse una segunda oportunidad, podrían construir una relación aún más fuerte y duradera. Y no olvidemos el poder de la nostalgia. Para muchos fans, Erkenzicus representa un momento especial en sus vidas. La serie les trajo alegría, esperanza y les hizo creer en el amor verdadero. Ver a Khan y Demet juntos nuevamente sería como revivir esos momentos mágicos y reconectar con esa sensación de felicidad. En definitiva, la pregunta de si Khan y Demet volverán a estar juntos sigue siendo un misterio. Pero las señales están ahí, los rumores circulan y la esperanza sigue viva. Y mientras tanto nosotros, los fans, seguiremos soñando con ese reencuentro, con ese momento mágico en el que Khan y Demet vuelvan a estar juntos, ya sea en la vida real o en la pantalla. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que hay posibilidad de una reconciliación? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema. Quiero saber si comparten mi esperanza. En resumen, hemos explorado la historia de Khan Yaman y Demet Özdemir, desde su explosiva química en Erkenzicus hasta los rumores de reconciliación que han surgido recientemente. Hemos analizado las pistas, las especulaciones y las posibilidades, manteniendo siempre la esperanza de un reencuentro, ya sea personal o profesional. Un análisis exhaustivo y lleno de emoción. Gracias, mis amores, por acompañarme en este chismecito. Espero que les haya gustado el vídeo. Recuerden que esto es solo una opinión personal y que la realidad puede ser diferente a lo que imaginamos. Lo importante es seguir disfrutando de su trabajo y apoyar sus carreras, independientemente de lo que suceda en sus vidas personales. Lo importante es el amor, mis amores. Y apoyar a nuestros ídolos en sus decisiones. Ahora, antes de despedirme, quiero pedirles una vez más que me dejen un like si les gustó el vídeo. Compártanlo con sus amigos fans de Khan y Demet. Y hagamos viral este vídeo para que llegue a oídos de Khan y Demet. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles contenido interesante y entretenido. No se olviden de dejarme sus comentarios abajo con sus opiniones sobre este tema. Me encanta saber qué piensan. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde. Quizás, algún día, veamos a Khan y Demet juntos de nuevo. Crucemos los dedos. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis amores. Chao, chao.